Buenas tardes mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy seguimos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito, esta vez en el capítulo 2, los versículos 11 al 15, donde revisaremos lo que es la gracia salvadora. Pero antes recordemos que el tema de la carta son las relaciones adecuadas que deben existir en la iglesia, entre la iglesia y Dios, entre la iglesia y la sociedad. A Tito le había sido encomendada la misión de negociar en Creta y de establecer lo que a Pablo le había quedado pendiente cuando él estuvo allí. En estos versículos tratan el poder moral de la encarnación de Jesucristo. Enfatizan el milagro del cambio moral que realiza Jesucristo en los que confían en Él, en los que vienen a Él. El mensaje del Evangelio es una luz que despierta a las personas, que las hace ver tal como son o como somos nosotros en verdad y como es Dios. Así que mirando entonces paso a paso en el versículo 11 nos encontramos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pongan atención en esto. ¿A quienes les ha sido manifestada la gracia de Dios? ¿Para qué cosa ha sido manifestada? Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Este es el mensaje de la Escritura. Hay algunos que enseñan que Jesucristo murió por los escogidos. Pero en la Biblia no encontramos que diga Él murió solo por los que Él quiso morir. No, Él quiso morir por todos. Él dice, eso es lo que encontramos nosotros en la Biblia. Si usted revisa Juan 3:16 y otra cantidad de pasajes, encontramos que es por todos, por los salvos y por los perdidos. Así, claro, obviamente el perdido rechazó y el salvo es salvo porque aceptó. Ahora, la gracia de Dios, su intención es salvar a todos los hombres, aunque los hombres no lo merezcamos. La gracia salvadora de Dios está disponible absolutamente para todos, judíos, gentiles, sean esclavos o seamos libres. Dice 1 Timoteo 2:4 que Jesucristo quiere que todos, no solamente los que han sido escogidos, todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque Él escoge luego de nuestra decisión. Lo que pasa que como Él sabe con antelación lo que vamos a hacer, pues nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Pero la muerte de Cristo viene a ser por todos. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí quedamos claros que Jesucristo no murió por un grupo. Dios no hizo que unos se pierdan y unos se salven. Dios dio el sacrificio de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un sacrificio por todos, pero que es solo beneficiario o que solo beneficia a aquellos que deciden creer. En el versículo 12, la palabra nos enseña, dice que la gracia nos enseña a vivir en este mundo. Nos forma de cierta manera. La gracia de Dios nos forma para la vida cristiana, nos disciplina. Así que nosotros podemos encontrar correcciones de la mano de Dios, pero nosotros sabemos cuándo es Dios quien nos corrige y cuándo Dios nos llama la atención. En Hebreos 12:6 nos dice que el Señor al que ama, disciplina. Y si somos objeto de su amor y somos el recipiente de su gracia, si somos aquellos que hemos obedecido a su llamado, entonces Él nos ama, nos disciplina y nos corrige. La vida cristiana exige de nosotros la renuncia. ¿La renuncia a qué? La renuncia a la impiedad, o sea, a la maldad, al pecado. La renuncia a los deseos mundanos, sabiendo que ellos no provienen de Dios, porque la Biblia nos dice allá en 1 de Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
Los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. En otros textos de la Biblia nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, que nos vistamos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, que no satisfagamos los deseos de la carne y que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Entonces, llevar una vida cristiana enseñados por la gracia exige de nosotros renuncias que ya las hemos visto, renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos. La vida cristiana exige además adquirir virtudes luminosas como características de nuestra vida particular. Virtudes luminosas tales como la sobriedad, o sea, tener prudencia y autocontrol, la justicia, hacer lo que conviene, lo que es debido con Dios y con las personas, y la piedad, la reverencia, que nos hace vivir conscientes en este mundo de una manera, en este mundo creado, en este mundo en el cual nosotros estamos, de una manera real y que está presente en todo el mundo. Reverencia, Dios está presente en todo el mundo, Dios es creador y debemos estar conscientes de su presencia, de su creación y de su participación activa en todo el mundo. Entonces, la vida cristiana exige de nosotros esa búsqueda de esas virtudes, de la sobriedad, de la justicia y de la piedad. El versículo 13 nos dice que debemos aguardar la esperanza bienaventurada. Vivir a la expectativa de la venida de Jesucristo. A veces estamos pendientes que si el barco de la gasolina entró al mar territorial o no, que si salieron los cañoneros de los Estados Unidos a bombardear el barco iraní y a contaminar las aguas y a dañar la fauna marina. Pero no, estamos pendientes de cosas terrenales, cuando debemos estar pendientes ya a la expectativa de la esperanza bienaventurada. Eso es vivir pendiente de que Cristo viene, de que se cumplen las profecías, que tal vez estamos en el último tiempo. Lo único que se necesita para que Cristo venga es que se haya ido, y se fue hace más de 2000 años, o sea que en cualquier momento llega, sabiendo que para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces en cualquier momento nuestro Señor llega. Esta manifestación de Cristo es el próximo gran acontecimiento en el calendario profético de Dios. Vamos a empatar acá con Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, en los versículos 14 al 17, donde se nos presenta los tres elementos que conforman esa esperanza bienaventurada. Cristo viene. Si el Señor ha cumplido sus promesas, anunció la venida de un Mesías con suficiente antelación, dijo el lugar donde nacería, dijo que nacería de una virgen, dijo que cómo moriría, que sería enterrado, que resucitaría, que se burlarían de él, que en fin, que entre los ricos sería su sepultura. Y todo eso se cumplió, y él asciende a los cielos y dice que él volverá. Es lo único que falta por cumplirse. Entonces, Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, saldremos a recibirle en las nubes, pero nos reuniremos todos. Y la tercera parte de la esperanza bienaventurada es que viviremos para siempre con él, sin llanto, sin tristeza, sin dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima, el Señor es nuestra paz. Él entonces disfrutaremos de la presencia eterna y augusta de nuestro Señor Jesucristo, de las virtudes de Él, de las bendiciones de estar en el cielo eternamente, descansando de esta agonía que podemos estar viviendo. Imagínense, si muchos de nosotros pensamos que vivir en Venezuela bajo este sistema actual es como vivir en el infierno, imagínense cómo será el verdadero infierno. Ahora, estar en el cielo es estar ausente de toda esta plaga de problemas que nosotros tenemos, y el Señor Jesucristo nos ofrece esa esperanza bienaventurada.
En el versículo 14, la palabra de Dios dice, nos habla de la finalidad del sacrificio de Cristo. Aquí encontramos la doctrina de la salvación. Jesucristo se dio a sí mismo. Él ofreció su vida. Él se entregó porque Él quiso. Él quiso morir por ti y morir por mí. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para recibirla, para recuperarla, para retomarla. Y Él entregó su vida para redimirnos, o sea, para comprarnos, para que ya no seamos propiedad de Satanás, ya no pertenezcamos al reino de las tinieblas, sino que con una decisión nuestra seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Pasemos de ser posesión de Satanás a ser posesión divina. Pero eso costó el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Sangre que no debemos menospreciar, sangre que debemos aprender a valorar, sangre que sabemos, no solamente acá, sino experimentalmente, que ha sido una sangre derramada, valiosa, poderosa, suficiente para limpiarnos, para comprarnos, para trasladarnos, pero para redimirnos de toda iniquidad. O sea, libertarnos de todo pecado, libertarnos de la esclavitud del pecado. Eso es, nos ha redimido de toda iniquidad, librándonos de la condena por el pecado. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, cuando Él muere en la cruz y nosotros aceptamos el sacrificio sustituto de Jesucristo en esa cruz, nosotros hemos sido librados de esa condena del pecado y ya no nos toca el infierno. Ya no hay que hacer misa ni nada por nosotros para sacarnos de un purgatorio que no existe, o para trasladarnos del infierno al cielo, porque la Biblia dice que es imposible, porque la decisión la tomamos nosotros. Y cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador, somos librados de la condena del pecado, pero también somos librados del dominio del pecado. Por eso la Escritura nos dice que no se enseñoree el pecado sobre vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No se puede enseñorear, porque ya no estamos bajo su dominio. Nosotros podemos resistirlo y sabemos que la tentación no nos sobrepasa, porque Dios nos da la capacidad para poder resistir y para poder salir adelante. Ahora, en esa finalidad del sacrificio de Cristo, Él se dio a sí mismo con el propósito de purificar para sí mismo un pueblo propio, El Israel que nace en la promesa a Abraham, que se consolida con Jacob, con sus 12 hijos, que va a Egipto, que sale a la tierra prometida. Ese es un pueblo que Dios creó para Él, pero un pueblo que Él puso a un lado y creó para sí un nuevo pueblo, un nuevo Israel formado por las decisiones personales de cada uno de nosotros de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, de aceptar su sacrificio sustituto, de confiar en su poder salvador y ir arrepentidos por nuestros pecados, pero cambiar nuestra vida de tal manera que no vivamos en una vida de pecado, ni sometidas a las injusticias que vivíamos, ni vivamos igual como estábamos antes de tomar una decisión como esta. Cuando Él dice, para purificar para sí un pueblo propio, purificar, para santificar, para apartar para sí, para limpiar, para hacernos santos, limpios y puros para Él. Un pueblo distinguido, que fuera de su propiedad, un pueblo que demostrara que hay algo diferente, no que se confunda y mimetice con el mundo, con las personas que están sin Cristo, no para que parezcamos como cualquier otro, sino para que se entienda que nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, pueblo de su propiedad, que vivimos conforme a Él. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo apto para la purificación, o mejor dicho, un pueblo apto o capacitado por la purificación que el Espíritu Santo hace en nosotros por la voluntad de Dios, según el deseo de su corazón, para que nosotros fuésemos precisamente ese pueblo especial de Dios. Un pueblo que fuese celoso de buenas obras. Y las buenas obras son la evidencia pública de que somos propiedad del pueblo de Cristo. ¿Tú tienes fe? Muéstralo. ¿Cómo mostramos? No solamente son nuestras palabras, sino las obras de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir y de nuestro hacer para ayudar, para auxiliar, para atender, para levantar, para construir, para edificar. Obras que han sido preparadas de antemano por nuestro Señor para que anduviésemos en ella, para que nosotros las hagamos, pero siempre está en nosotros la decisión de obedecer o desobedecer. Él las ha establecido allí, pero usted decide. Es como la mamá que le dice al hijo: te dejé en el horno brócoli con coliflor y zanahoria y pollo frito. Y viene el muchachito y se come el pollo frito, pero dejó el brócoli con el coliflor y la zanahoria. Él tomó la decisión. Él agarró una parte y dejó la otra. Las buenas obras están puestas de antemano por Dios para que nosotros andemos en ellas, pero nosotros tenemos que escoger y decirle: sí, yo andaré allí. Un pueblo celoso de buenas obras, o sea que busque, haga y promueva las buenas obras, reprenda también las malas obras, señale dónde está el error y dónde está la perversión. Ante esta perversión que vivimos, nosotros no podemos quedar callados y tenemos que mostrar dónde está el error, tenemos que mostrar dónde está la equivocación, qué es lo que está fallando. Si el pueblo de Dios calla, ¿quién habla? Hablarán las piedras. Y nosotros estamos puestos para mostrar la luz de Cristo. Y no solamente el camino de la salvación, sino el camino de la justicia y el camino de la verdad y la rectitud que todo hombre debe seguir ante Dios. En el versículo 15 nos encontramos con lo que es la triple tarea del predicador, del maestro y del pastor. Y esa triple tarea es el de hablar, exhortar y reprender. Hablar es proclamar de la gracia de Dios que ha sido manifestada, que nos enseña a vivir de una manera diferente y de una manera especial, esperando la venida de Jesucristo, mientras nosotros damos evidencias en nuestras vidas con lo que somos y con lo que hacemos, de que somos un pueblo de Dios, que somos la propiedad divina, que somos el pueblo escogido y apartado por nuestro Señor Jesucristo. La otra parte de la triple tarea es la exhortación, y este es el animar a las personas a recibir y aceptar en sus vidas a Jesucristo, a receptar en sus vidas la gracia de Dios. Ese exhortar, ese es animar a las personas a que se acerquen a Cristo como el único Salvador, pero también a reprender. Y este reprender es mostrar o hacer ver el pecado y guiar a las personas para que se den cuenta de su error. Algunos hace poco más de 21 años advertíamos del error que se podía cometer en Venezuela, y hoy 21 años después decimos: yo por lo menos tenía razón, pero no escucharon y estamos pagando las consecuencias de haber incurrido en el error porque no quisieron escuchar la reprensión que se dio a tiempo. Hoy nos toca también reprender las obras de las tinieblas, de esas tinieblas que se ciernen sobre nuestra Venezuela, de esas tinieblas que son promovidas desde las altas esferas, de esas tinieblas de complicidad y que cada día nos llevan a condiciones peores y situaciones peores. Si nosotros como pueblo o nación nos salíamos con lo peor, con lo más dañado y tenebroso de este mundo, manifestado en, por ejemplo, el fundamentalismo de una religión
perversa, que creen guerra santa, que creen aniquilación del que no cree como ellos. Y ahí estoy yo y estás tú. Ahí está todo lo que es la cultura occidental. Pero también aliarse a aquellos que lo que promueven es espiritismo, santería, brujería. Entonces, ¿qué claridad estamos buscando? Necesitamos reprender esas obras de las tinieblas, mostrarlas y decirles eso es pecado, eso está mal, vuélvanse a Jesucristo. Y no para imitar como otros presidentes. Hay por lo menos 5 presidentes en América que han dicho que hay que buscar la solución y hay que pedir a Dios para que Él intervenga por nuestro pueblo, y que nosotros salgamos diciendo, así vamos a declarar un día de oración, pero vamos a clamarle bueno, le tienen hasta una capilla en Katia a un muerto. Vamos a clamarle a la reina de las aguas, a la reina de los espíritus, o vamos a clamarle a los que piden sangre y muerte. No, eso hay que reprenderlo, porque eso ni es la voluntad de Dios, ni es del agrado de Dios. Cuidado entonces con lo que nosotros hacemos. Pero dice que debemos reprender con toda autoridad. La autoridad es que estamos autorizados por el Señor. La autoridad es que usemos la Biblia, que es la palabra de Dios y es la que está autorizada. Y autorizados porque debemos respaldarlo con el testimonio personal, con nuestra vida. Y entonces dice el Señor, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo aquí a Tito, nadie te menosprecie. Nosotros no debemos darle ocasión a las personas para el menosprecio de nuestras escrituras, ¿no? De nuestras palabras, de nuestra exhortación o de nuestra reprensión por una mala conducta, por vivir de manera errada. A veces las personas pueden menospreciar porque nosotros no pensemos como ellos piensan. Pero la cuestión es que ellos tienen que enfocar su pensamiento no en como yo diga, como yo, sino como dice la Escritura. No es como diga quien gobierna, no es como diga quien falleció, es como dice la Biblia, es como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo también le dice, pero a Timoteo, allá en el capítulo 4, el versículo 12, que se aplica a Tito, pero también se aplica a nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que tus hechos no impidan que se escuchen tus palabras. Y ya para concluir, recordemos que por la gracia de Dios somos salvos y que pertenecemos a su pueblo escogido, pero que esta escogencia no fue que Él escogió un grupo para que se salve y otro grupo para que se pierda. Él quiere que todos se salven, pero aquel que rechaza la oferta se pierde. Entonces, y recuerde que ese pueblo que nosotros pasamos a pertenecer, porque nos ha escogido para ser ese pueblo, ha sido purificado por el Espíritu Santo para ser celoso de buenas obras, mientras que nosotros debemos hablar, exhortar y reprender con la autoridad de la palabra de Dios, empoderados por Jesucristo, pero respaldados por un buen testimonio. Oremos. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y agradecidos estamos por haber dispuesto un camino para que nosotros seamos salvos, y ese camino es Jesucristo. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, gracias por hacernos tu pueblo, gracias por darnos tu palabra, gracias por encomendarnos el servirte. Ayúdanos, Señor, a ser los testigos fieles que debemos ser. Ayúdanos, Señor, que en nuestra fidelidad podamos mostrarle a las personas su error para que vuelvan al camino, y mostrar el camino con claridad, sin oscurezas en nuestra conducta o en nuestras palabras que impidan que las personas entiendan el mensaje de salvación como debe ser. Bendice a tu pueblo donde se encuentre, a los tuyos, y úsalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima vez.